Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan un buen y santo día, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y María y en el purísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina Santos y Café. Hoy es jueves 14 de noviembre. La Iglesia celebra la fiesta litúrgica en el calendario tradicional de San Josafat, obispo de la Iglesia, católico ucraniano que fue martirizado por su fidelidad al Papa. Aquí fue canonizado, su cuerpo, por cierto, se encuentra dentro de la Basílica de San Pedro. Él, desde muy pequeño, era un predestinado. Piensen que en el martirologio se cuenta que a la edad de 5 años, mientras su madre le hablaba de Jesús, vio que Jesús le regalaba una espina, como a Santa Rita, símbolo, evidentemente en este caso específico, de una vida entregada a los trabajos de la vida apostólica primero y luego al martirio. Oremos por la verdadera unidad cristiana. Anoche, en la catequesis del miércoles bíblico de Fray Celestino, que les invito a ver en la lista si no lo han hecho, habló del verdadero ecumenismo. Es una frase que se me había olvidado, pero que es importante, porque ahora, sobre todo, hay lo que es verdad y lo que es falso. El ecumenismo es real. Un verdadero ecumenismo existe, ut unum sint, para que todos sean uno. ¿Podemos siempre esperar? ¿Por qué no? No es una utopía, pienso, que la Iglesia vuelva a ser una sola, es decir, que los hermanos separados regresen a la unión con Roma, pero quién sabe a través de qué pruebas hay que pasar antes. Hoy es jueves, a las 4 rezan las centinelas de Betania. Les agradezco de corazón por este momento de gracia que cada jueves viven en directo en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Con la intercesión de la Beata Pina Suriano, rezan por la santificación de los sacerdotes. Y luego, esta noche, siendo jueves, les recuerdo la cita con la Sinfonía del Cordero, el comentario que yo he escrito al libro del Apocalipsis de San Juan Apóstol, el libro que ven en la portada. Esta es la publicación. Compartan, compartan, compartan a las 9 de la noche en el canal de YouTube, donde los invito a suscribirse. Den siempre a me gusta, el libro, como ven en la portada, está disponible si lo desean, o por ahí cuando vamos a encuentros de oración, o bien pídanlo a la Secretaría de Radio Domina Nostra. Hemos llegado al 12º programa, hemos terminado el septenario de las iglesias que el Kyrios Basileus, Jesucristo resucitado, dirige a las iglesias, y comenzamos el capítulo 4. Será una interesantísima reflexión titulada La solemne visión del pecado, Padre y la corte celestial que adora. Así que habrá, como diré esta noche, una ampliación de la dimensión cristocéntrica a la dimensión trinitaria. Y esto, como diré, es el gran problema, queridas flores. Un riesgo inmenso, hay una censura obligada sobre la Trinidad. Ya no se habla de la dimensión trinitaria, porque quitada la dimensión trinitaria, se pierde la dimensión cristiana. Es decir, solo cuando nos centramos en Jesucristo, no como un gran héroe y gran narrador de Dios como hacen los Bergogliani, una especie de gay-friendly antes de la letra, como diré hoy, sino que nos concentramos en esto. Nunca estaré suficientemente agradecido a mi mentor von Balthasar. Cuando nos centramos en Jesucristo, entonces nos abrimos a la Trinidad. De lo contrario, es un cortocircuito. Ténganlo en cuenta. Todas nuestras oraciones comienzan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y concluyen de la misma manera, las tres personas divinas. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Así que, desde este punto de vista, la Trinidad es decisiva. Si quitamos la Trinidad, se acabó. Pero ya no se habla de la Trinidad porque la herejía avanza, o por afirmaciones traicioneras y de alguna manera manipuladas, como de ser. Lo demostraré hoy en el caso de uno de los paladines de la falsa iglesia en auge, que probablemente será nombrado cardenal, el padre Pasolini, recientemente nombrado por Bergoglio, predicador de la Casa Pontificia, y por lo tanto anunciar la herejía, vehicular la herejía, como ahora les mostraré, porque naturalmente yo digo las cosas y luego las profundizo, las verifico con ustedes, o hay un rey.
Incluso la herejía procede por censura. No hay duda de que Bergoglio, al servicio de Satanás, ha establecido que no se debe hablar de la Trinidad. Podemos hablar de Jesucristo, transformándolo de Hijo de Dios, revelador del Padre, en un gran héroe ante litteram, una especie de Che Guevara, amigo de los gays, amigo de los últimos, amigo de los pobres. Podemos hablar de María, la mujer de al lado, que calla, que quizás también ha pecado. ¿Cómo creer en el dogma de la Inmaculada Concepción? Pero de la Trinidad no se debe hablar, porque es Fawcett Kuhlman de la teología cristiana. Esta noche, en la catequesis del Apocalipsis, no se pierdan a las 9 en YouTube la visión del Padre. Hay una especie de terapia teológico-dogmática, de modo que cuanto más miramos a Jesucristo, los 3 primeros capítulos del Apocalipsis son eso, más Él nos lleva al Padre. Más Él, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, nos lleva al Padre. Pero ya no se habla así. El habla católica, excepto por un par de pobres sacerdotes, prácticamente ha desaparecido. Los espero esta noche para la catequesis. Tendremos mucho que compartir. Si lo desean, durante el día, repasen el capítulo 4 del Apocalipsis y verán que es muy interesante profundizar en él. Léanlo antes, entenderán mejor la idea. Luego quería deciros también que anoche estuve una vez más sorprendido por las cifras de audiencia del rosario, el tercer rosario de las 6:30 que hemos rezado juntos en directo. Ahí está, el círculo rojo. Ven, cuesta creerlo. Y estas son las victorias de la Virgen. Es la prueba clara de que nuestra obra viene de 1468 es el pico de audiencia del rosario. ¿Captas? Son números que asustan a los enemigos. Luego, no sé si me explico. ¿No será que es verdad que este es el único pequeño resto verdadero? ¿No será que quizás este es el camino que la Virgen ha trazado y que debíamos venir todos juntos aquí, a este jardín mariano, para trabajar juntos en vez de intentar crear otra cosa? Me han informado de que el padre Faré está organizando una celebración eucarística. Yo sigo sorprendido, no por él, porque ya conozco al sujeto, sino por quienes lo siguen. El padre Faré ha organizado una celebración de la misa. Bueno, todo normal, es la misa. ¿Puedo ir también? Sí, podría decidir. ¿Quiere que vaya una de mis hermanitas? Claro que sí, cualquiera puede ir. Cualquiera va a es misa. La misa está allí, público de la redención. Nunca es un asunto privado, nunca. Se me han informado y me inclino a creerlo desde esta mañana que lo pienso y digo, pero estamos ante una falsificación de poca monta. Pero aquí estamos realmente ante un ataque que quizás sea incluso peor. Pero lo digo de paso, prácticamente en su perfil. El padre Faré ha pedido inscribirse con nombre, apellido, dirección, correo electrónico, para declararse quién es ante todos, como cuando se va al correo o al banco, qué sé yo, o hay que tomar un avión y hay que dar el pasaporte. Pero se dan cuenta de la extravagancia a la que hemos llegado. Por eso, él decide quién debe ir a esa misa. No está escrito dónde, no están escritos los criterios, tú te lo debes escribir. Una persona me mostró los comentarios, se lo escribió el padre. Pero disculpe, la misa no es un acto público, no es privado. No lo sé de verdad, miren. Luego se ofenden y resienten. Nunca hemos hecho misas privadas, nunca. Ni siquiera en los momentos de peor persecución. Somos gente seria, se lo grito en la cara. A vosotros, los ofendidos de última hora. Nunca hemos hecho misas privadas, nunca hemos pedido la dirección, la calle. ¿Qué es? ¿Que nos convertimos? Esto es por third. ¿En qué se ha vuelto la misa? Algo privado. ¿Pero qué es la misa? ¿Un asunto de clubes? ¿Nacieron los clubes? Nacieron, digamos, ¿cómo decirlo? Las convenciones, esas como Rotary, Lion Club, esas cosas. ¿Hay un club de elegidos? Me enfado, claro que me enfado. Dios mío, ¿cómo me enfado? Son actos impuros. La misa es un acto público.
Nosotros, en el pasado, hicimos las inscripciones solo para saber cuántos éramos para pagar la sala antes. Pero ¿acaso pedimos que se escribieran en el sentido de enviar un correo electrónico con nombre, apellido, dirección, calle, para que yo luego verifique y vea si puedes venir o no? Ese es el criterio. Ahora dirán que no, que ese no era el criterio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, luego esto era un inciso para decirles, mis queridos, la situación se está volviendo grotesca, pero yo insisto, anoche éramos 1.470 personas, menos algunas. Ruego a la realización que vuelva a mostrar la imagen fija. 1.468 personas rezando el rosario. ¿Será cierto que es el resto? ¿No será que la Virgen también de esta manera? Porque estos números nadie los hace con estos momentos de oración, eso seguro. Había un ejército de personas, pero ¿por qué no reflexionan y dicen, ¿qué estamos haciendo yo, el sacerdote Ticio, yo, el sacerdote Capito, yo, el periodista Simone? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? Caminos alternativos, pero al realizarlos es claro que es obra del diablo, pues él separa. Es el diablo el que seduce, el diablo el que divide. Naturalmente nunca podrá haber posibilidad de comparación, porque el padre Farés se negó al debate público e incluso escribió que el lugar, la hora, cito textualmente la expresión, estoy realmente, hijos míos, estupefacto. Estoy escandalizado por estas iniciativas pastorales de este tipo, como un club de elegidos. Mientras que aquí vienen las familias, los jóvenes, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, de todo viene a nuestros encuentros, los enemigos, los infiltrados. El lugar de la misa, porque si es una reunión limitada, yo puedo decidir quién debe venir a la reunión, pero la misa me parece, si no me equivoco, que es un acto público, por antonomasia. El lugar del encuentro se dará al final y no se difundirá. ¿Entendiste? Algo así como qué vergüenza, a dónde hemos llegado y a dónde van los que pierden la cabeza. Che vergogna. Dove si è giunti e dove stanno andando quelli che perdono la testa. Intanto, grazie a Dio, Mientras per la notte tanto, in cielo gracias a eravamo Dios, anoche 1.700 persone éramos circa a pregare il Santo Rosario. 1.500, Scusate, 1.500 persone circa a pregare il aproximadamente Santo Rosario. Una 1.500 cosa personas rezando el Santo straordinaria Rosario che forse anoche. la Madonna Algo usa extraordinario come que quizás la messaggio per Virgen far usa capire como che c'è un mensaje para hacer cammino entender che que hay un vogliono camino que quieren distruggere da destruir por tutte le todas parti. partes. Esprimiamo Expresamos nuestra solidarietà al solidaridad con padre don Fernando Padre María Cornet, Fernando Maria ya que Cornet, ayer perché ieri recibimos la dovuta noticia notizia de que ha che è sido stato reducido ricoverato al stato estado laicale, laical. abbiamo Hemos querido escribir una risposto entrada en come Radio Domina Domina Nostra di Nostra de solidarietà solidaridad e y di sincera amistad, amicizia precisando, sin sincera, embargo, que siempre estamos precisando tuttavia disponibles. che noi siamo Él, sempre desde el disponibili, lui principio, ci ha incluso subito, subito, antes, prima ancora di ahí es quelli donde che me io surge la nemmeno sospecha. sospetto, prima Incluso ancora antes de che que el padre uscisse allo Farey y el scoperto doctor padre Farè Sionchi e il salieran a dottor la Cionci si luz, rivelasse el fino in padre Cornet fondo, fue il padre entrevistado Cornet è varias stato veces più por volte el canal de intervistato dal canale Sionchi di sin que Cionci jamás me senza che mai entrevistaran a avessero mí. intervistato me. Vabbè, Bueno, questo non ci fa esto no niente nos perché vi importa, sentite porque los sopra. resentidos son E, ellos. Sin embargo, tuttavia quello che mi ha lo que me colpito llamó la da atención desde el subito è che principio es que el padre padre Cornet non è Cornet voluto mai nunca quiso intervenire sul intervenir sottoscritto. sobre el Ora, per carità, lui suscrito. è libero di Por farlo, ci supuesto, él es mancherebbe libre de altro. hacerlo, Mica noi faltaría possiamo más. costringere No nessuno. podemos Però obligar a certo, nadie. perché? Pero Perché ¿por qué procedere actuar da soli? solos? Questo è uno Esto es stato una dolorosissimo ruptura se ci pensiamo, ma dolorosísima, non si lo siamo piensan. responsabili noi. Pero no somos Poi nosotros i los risentiti responsables. cionciani e Luego, dintorni los ci resentidos, scrivono los che non possiamo ciuncianos y avere los la de su pretesa di entorno essere nos noi il escriben piccolo que no resto podemos pretender e ser che nosotros el dobbiamo pequeño farcela, resto anzi, che noi y que invece somos siamo i nosotros los fanatici, una fanáticos, addirittura settaria, e questa che si sectarios. sta Y esto que se está costituendo il nuovo constituyendo es el piccolo nuevo pequeño resto perché resto, porque tiene el camino dice la via canónico. canonica. Aparte del Oltre hecho al de que fatto che nosotros noi el la via camino canonica canónico non no lo hemos l'abbiamo riscritta, rechazado, quindi por lo dicono tanto cose dicen cosas disoneste, deshonestas. ma quello che Pero me dicono hace pensar, la effettivamente non unión fanno no da forza. fuerza. Ma al di là dei Pero ¿por possibili qué nos errori, perché culpan attribuiscono a si noi ellos quando questi hanno actuaron agito di loro solos? iniziativa? È incredibile, Es questa increíble, este vicenda ha asunto qualcosa tiene di algo de satanico. satánico. Allora, padre Farè Entonces el fa padre Fare l'outing hace el da coming out solo, solo, sin senza consultarme, consultarmi, sin decirme senza previamente, prima ¿sabes? previamente Don dirmi, sai, Minutela, ¿usted es un Dominutella, punto te de sei un referencia punto di riferimento, o mi o me sbaglio? Dico, equivoco? scusate, Perdón, mi me sto estoy sbagliando? equivocando. L'avessi Si yo lo hubiera fatto hecho, ay, prima, Dios mío. accidenti. Quindi Así que el padre Farè padre fa Faré hace l'outing el senza outing sin consultarci consultarnos y de punto in repente bianco
Además, incluso intentando hacernos caer en la trampa, yo que soy un cretino, al principio caí, porque recuerdan que al día siguiente hice una transmisión entera. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos días de purgatorio haré por eso? Nunca aprenderé. El mundo de los curas es un mundo que ustedes no se imaginan. Entonces yo dediqué una transmisión entera porque él no se manifestó previamente conmigo. Debería haberlo hecho, es una cuestión de seriedad sacerdotal, de fraternidad. Oye, Don Minutella, haré esto que claramente no se planeó a última hora. Podría haber avisado antes, quién sabe cuándo. Y sin embargo, sale a la luz precisando luego que no entro en la asociación sacerdotal María. Luego explicaré por qué. A pesar de eso, hicimos la transmisión en vivo a su favor, pero luego descubrimos que había algo más. Ahora, el mismo padre es don Fernando María Cornet, pero según yo está en un camino diferente. Es decir, ¿por qué no intentan contactarnos? ¿Por qué actuar solos? ¿Por qué crear más islas? Esto es dar victoria al rival. Ahí me surgen sospechas. Disculpen, tengan pep. Esto es hacer feliz al Papa Francisco. Porque cuando ven que por este lado no hay cohesión, que no se le quiso dar a don Minutella el liderazgo que el cielo le asignó, ellos cantan victoria. Perdón, ¿quién debería ser el líder de esta batalla contra la falsa iglesia? El doctor Sionsi. Debe ser el doctor Sionsi, que no dice si reza o no, si es católico o no. Si ateo o creyente públicamente, porque luego en privado es otra cosa. Yo también podría dar fe de ello, pero ay de mí si lo hago. O debería ser el padre Fare, que acaba de salir al campo y que nos viene encima diciendo que la bendición es válida, que sobre todo esa es la verdadera iglesia. Pero ¿por qué no se pensó en una acción concertada? Pero disculpen, si uno es inteligente, cuando se libró la batalla de Viena, llegó el general Sobieski, Jan Sobieski, sentados a la mesa de negociaciones, a la mesa militar, con el rey Leopoldo de Austria, los delegados del Papa, también estaba el beato Marco María, también estaban los representantes de la corona española, la francesa no, porque vergonzosamente por ella cayó. No solo no ayudó en Lepanto, no quiso ayudar ni siquiera en Viena. Más aún, esperó que ganaran los musulmanes para eliminar a los Habsburgo, por lo tanto la fe católica hasta cierto punto en las cortes reales. De cualquier manera, en cierto momento estaban estudiando cómo entrar en el campo y llega Jan Sobieski, el general polaco, que se sienta a la mesa y no quiere oír historias y dice, un momento, vosotros queréis la victoria. Solo quiero una cosa, que me den el mando y que me dejéis llevar a cabo la estrategia que he estudiado. Tenía razón él. Tanto es así que aún hoy la Iglesia no lo venera como santo, sino como héroe de la fe. Sí, porque él impuso al rey Leopoldo, que desde luego no costó mucho hacerlo porque era un cobarde, según dicen las crónicas. El rey Leopoldo de Austria era un cobarde. Su propia estrategia, es decir, que él atacaría por detrás cuando estuvieran en la refriega. Y tenía razón, porque al final de Kahlenberg descendieron con alas doradas, al parecer, la imagen de la Virgen de Czestochowa, los soldados, no muchos por cierto, de Juan III Sobieski, y los musulmanes fueron freídos. ¿Qué sucede aquí en la mesa de negociaciones? Nos dejan solos. Luego llega el padre Faret. Debemos luchar nada menos que contra el monstruo bergogliano, que para ellos es solo un antipapa, cuando en cambio es totalmente evidente que se trata de un intento demoníaco, satánico, anticristiano, de disolución de la Iglesia Católica, de la fe católica. Y esto entra en escena sin avisarnos. Imaginen cómo se queda uno. No sé si me equivoco, pero es inútil que se molesten. Y escriban la mentira. Dominihal tiene razón, Luego el doctor Sionsi organiza la celebración, cuando a nosotros nunca lo hizo. Entrevista un par de veces al padre Cornet, cuando a mí nunca me entrevistó en su canal, mientras yo... Y todos son datordemuth. Y yo como comandante del pequeño resto católico, me doy cuenta de que estas son represalias peligrosísimas. Caps, cuando los nazis establecieron la línea de fuego entre Bélgica y Francia, era una batalla campal, porque Hitler, en el momento de máxima expansión, quiso llegar hasta allí y perdió toda esperanza. Antes que nada, Rusia, la batalla de Stalingrado, histórica batalla casa por casa, pero luego los alemanes fueron derrotados y se retiraron.
Entonces Hitler perdió mucho también, allí en el norte de África. Por lo tanto, el frente en el que Hitler concentró todo, su diabólico plan era el franco-belga, con especial referencia a Normandía, a las costas. Cuando los americanos organizaron el Día D, no hay que pensar que los aliados se querían mucho entre ellos. Al contrario, caramba, pero tan tontos nos hemos vuelto por aquí. Ya somos cuatro gatos. Creamos lotes y hay conspiración. O sea, hay que reconocerle la jefatura a alguien. En ese caso creo que era Eisenhower, pero no estoy seguro. Pero muchas veces Hemingway, no Hemingway. O sea, el que tiene el nombre del abrigo, no me acuerdo del nombre. El inglés, no me acuerdo. El comandante inglés entró varias veces en curso de colisión con el general estadounidense que tenía el mando de todas las tropas aliadas. Había estadounidenses, franceses, ingleses, canadienses, belgas, australianos, de todo, medio mundo, en el desembarco de los aliados contra el enemigo nazi, el invencible enemigo nazi. No es que fuera fácil que un canadiense se pusiera de acuerdo tan fácilmente con Montgomery. No es que fuera fácil que un canadiense, la tropa, el ejército canadiense, comandado por el general fulanito, fuera tan disponible para aceptar siempre todo del comandante supremo de las fuerzas aliadas. Es evidente que debió haber momentos de tensión entre ellos, pero caramba, hacía falta un plan único, hacía falta un plan único, un plan en el que la última palabra la tuviera quien mandaba las fuerzas aliadas, si no, era un desastre. Los alemanes lo intentaron. Quien lee libros de historia sabe que uno de los trabajos, aquí es donde yo empiezo a sospechar, que hicieron los nazis fue enviar infiltrados que hablaran bien, incluso con el apellido. Piénsalo, las guerras son increíbles, pero esta es guerra en la iglesia. Esta en la iglesia es guerra, y es guerra escatológica, no para conquistar Amberes, sino para conquistar las alas. Eran apellidos falsos, de estilo anglosajón, alemanes, con ciertos rasgos incluso fisonómicos típicamente anglosajones, que arriesgaban incluso la vida y que entraban para dividir, para sembrar la sospecha, porque divide y vencerás. Todo esto lo digo para expresar mi plena solidaridad con el padre A, Don Cornet. Pero qué bonito hubiera sido que hubiera sido el tercero después de Don Minutela y Don Enrico Bernasconi. La unión hace la fuerza. Saber que Don Cornet no es del grupo, pero expresa cercanía al camino de Don Minutella, que para Don Cornet en cambio no existe. Pero ¿por qué no existe Don Minutella para Don Cornet? Nadie sabe explicárselo porque quiere mandar. ¿Pero qué quiero mandar? ¿Que soy el primero que me dejo destrozar o me equivoco? Cierro este paréntesis porque es mejor. Mientras tanto, vayan a misa, pero suscríbanse, lo sabrán en Milán. No se lo digan a nadie, ¿de acuerdo? Que ella es cosa nuestra. Bueno, paciencia. Bien, mis queridos, entonces decía, esta noche los espero. Luego hay una serie de citas importantes que ya conocen. Pasado mañana estamos en Nápoles, en el Wyndham, en el Hotel Wyndham Ramada, calle Ferraris, 40, a las 16:30 por orden para los napolitanos. ¿Qué queréis, Ao? Los curas son así, no hay nada que hacer. Conocen bien el clero. No se puede unirlos, no hay remedio. Lo intenté. Es milagro, sacerdotes, lo logremos. Es un milagro. Es un milagro. Conozco todas las formas, siempre me retracto. Siempre intento ser el último en decidir, con tal de mantenernos unidos. Pero el clero, laicos, no falten a sus citas. Son públicos. No hace falta escribir los nombres ni presentar documentos de identidad, y los lugares se anuncian con tiempo, porque nosotros no somos un club, gracias a Dios, somos la Iglesia Católica. Y luego el domingo 17 estaremos en Bari, el próximo domingo con nuestros queridos puglieses. Nosotros comenzamos este camino que iniciamos en Lecce y ahora regresamos después del 29 de septiembre
Ahora el domingo 17 de noviembre regresamos a Bari, al Hotel Majesty, calle Giovanni Gentile. Quería también anunciarles, además de las otras grandes citas internacionales, la del domingo que viene a las 15 horas en Charleville-Mézières, a las 15 horas, y la de Zurich, en Suiza, el miércoles 4 de diciembre a las 17:30, que es el próximo martes 19 de noviembre, y como debo viajar a Francia, nos detendremos en Bolonia, exactamente en el Continental Urban Art a las 4:30. Allí será una linda tarde, habrá el rosario, la misa, luego un momento de reflexión fraterna, la ágape fraterna a las 9 de la noche. Siempre terminaré la emisión del martes bélico allí, en Bolonia. Los amigos del pequeño Resto Emiliano y Romagnolo que quieran venir, que traigan un bocadillo, algo para comer, porque así se hará, y luego después está la catequesis a las 9 de la noche. Bien, pues ahora debo ir al tema de hoy porque es muy importante, aunque esta noche la del Apocalipsis es una entrega decisiva, pero debo hablarles ahora del tema de hoy. El título, como ven, es el que reproducen y comparten. Recuerden ayudarnos porque este momento de los viajes apostólicos, las salas y todo eso requiere muchos recursos económicos. Así que ayúdennos. Ahí está el número de cuenta postal, en la descripción también aparece el IBAN, como ven. Doy las gracias a todos los que con discreción y cariño lo hacen. Hay autobuses que se están organizando para el 8 de diciembre en Milán, en Sago, pero no se lo digan a nadie, a las 3 de la tarde. De Friuli, de Toscana, de Abruzzo, de las marcas de Veneto, de Trentino, de Brescia, de Como y también de Roma. Para inscribirse en Roma llamen al contacto regional. El título de la reflexión de hoy, como ven, es Los paladines de la falsa iglesia. Padre Pasolini, recordará usted que la semana pasada comenté el nuevo nombramiento. Imagínese, siempre los escogen a Bergoglio de la tienda de los nuestros. Y está el taller masónico. Roma se ha convertido en un taller masónico satanista, y Bergoglio ha elegido y nombrado al nuevo predicador de la Casa Pontificia, que durante 44 años fue el padre Raniero, canta la misa, gracias a su carisma pasado. Luego también él se perdió por el camino, y de hecho luego era inescuchable, en mi opinión, el papel del predicador de la Casa Pontificia. Se ha convertido en un cargo importante, y lo es, porque es quien el Papa llama para predicar al Papa y a los cardenales de la Curia Romana en determinados momentos del año, como Adviento, Cuaresma sobre todo, y otros momentos de gracia. Por ejemplo, el Viernes Santo, por tradición, la homilía en presencia del Romano Pontífice y del Colegio Cardenalicio Curial. Lo realiza cada año el Viernes Santo, por tradición, el predicador de la Basílica de San Pedro. Esto se debe al prestigioso cargo que ostenta el de predicador de la Casa Pontificia, nombramiento realizado por la oficina de Bergoglio. Este padre Pasolini, franciscano milanés, de unos 55 años, si no recuerdo mal, no deja de sorprender. No deja de sorprender. La semana pasada, mientras estaba en Abruzzo, publiqué una entrada en la que anunciaba este nombramiento de Pablo. Y esos, por cierto, están disciplinados, y eso me resulta extraño. El diablo está haciendo todo lo posible para impedir que Don Minutella desempeñe el papel de guía del pequeño Resto, de verdad. Mientras que allí, en cambio, Bergoglio goza de gran obediencia y todos están disciplinados. No es que no piensen igual, que piensen todos de la misma manera, pero todos están disciplinados. Es el taller donde manda uno solo. Lo que quería decirles es que este padre Pasolini es uno de los exponentes del pensamiento woke. ¿Qué es el woke para quien no sabe? Hay mayores que no lo saben. A propósito, feliz cumple a la querida Lucía Certaldo. Si no me equivoco, hoy creo que cumple años Lucía. La cultura woke es precisamente la cultura que cambia las reglas del juego. Por lo tanto, la aprobación de las bendiciones gays, la comunión a los concubinos, la Agenda 2030, el relativismo moral, cambiar el Evangelio, Jesús que se entendía con el sirviente del centurión, que es el compañero gay del mismo centurión, y que Jesús sana para indicar que esa relación está bien, porque aquí está el organigrama. Neoluterano críptico, o sea, Dios nos ama como somos. No debemos esforzarnos porque cuando lo hacemos nos sentimos abatidos, cansados y estresados. Así que paciencia, si pecamos nos perdona.
Ahora, ustedes créanlo o no, pero estos son los pensamientos programáticos del nuevo predicador de la Casa Pontificia. Si esta es la Iglesia Católica, buen viaje al Padre Faré y a todos los que lo siguen. ¿Por qué es fácil criticar a Bergoglio si no es la Iglesia real? ¿Y por qué él hace estas iniciativas? Se ha creado su campo deportivo. No lo sé, la Iglesia Católica que Bergoglio dirige, ¿cuál es la de Santa Marta? ¿O se refiere a la Iglesia Universal? O sea, el predicador de la Casa Pontificia, exponente de la cultura Woche, y como ahora veremos, que afirma que el centurión sí, más o menos tenía una relación, porque luego son listos, lo dicen y no lo dicen, y es ahí donde Bergoglio los promueve. Bergoglio promueve a cardenales, obispos y figuras de alto nivel, no simplemente aquellos que banalmente dicen que Jesús tuvo relaciones con Juan, perdón si soy sacrílego, pero es lo que algunos piensan. Pero aquellos como el padre Pasolini, licenciado con una tesis sobre la inteligencia artificial, incluso eso era interesante decirlo en años no sospechosos, que lo dicen pero no lo dicen. Es como Bergoglio, sí pero no, no pero sí pero también. Y así Bergoglio los promueve. Estudian y tienen una habilidad comunicativa que solo el taller de Satanás podría darles. Entonces, me gustaría preguntar, ¿el padre Pasolini es predicador de la Casa Pontificia para Bergoglio o la Iglesia Universal? Para entender de qué iglesia hablamos. Bien, dicho esto, ahora nosotros en el mes de agosto pasado, no sé si él, el padre Pasolini, ya había sido informado de la nominación, probablemente sí o quizás no, no lo sé. Ha participado en un encuentro de jóvenes en Loreto en el mes de agosto de 2024 pasado. El tema era el de Pentecostés, y en cierto momento él hizo una reflexión matutina, creo que era matutina, de unos 54 minutos, donde explotan todas o casi todas las contorsiones ideológico-luteranas de la cultura nueva. Ahora oiréis algo difícil de creer, pero Dominutella debe explicároslo. Es tan sutil que sin atención parece bueno, pues Dios perdona. Oirán hablar de pequeños diarios. Cominciamo col minuto 5. El Hijo y el Padre también tienen ansiedad. ¿Imaginas seguir siempre a Jesús? Y de cuidarte del Padre que te observa siempre. ¿Ansiedad o no? Tengo este recuerdo de pequeño, vacaciones de la escuela media, en autobús, en el autobús que nos llevaban, no recuerdo a dónde, circulaba una revista un poco así, fuera de lo común. Era Mujeres y Coches, ahora es suplemento de diarios, pero antes parecía revista. Nosotros chavales vimos a esas mujeres en los coches, ¿no? Que repito, ahora las encuentras por la calle en los anuncios. Al otro día, confesiones. Yo voy a confesarme, ¿no? De niño, diligente, y el cura me mira a la cara y me dice, ¿has mirado acaso revistas inapropiadas? Me dije, ¿molestos? ¿Qué es? Pero entendí que era malo, ¿no? Y así me quedó la idea de que Dios me observaba en todo, ¿no? Y al fallar, un cura me decía, te equivocaste. Ahora espero que no tengáis esos traumas, pero quiero decir que el Hijo y el Padre, vale, pero faltaba algo fundamental. ¿Han oído? Espero que no tengáis ese trauma. Así que, si el sacerdote, como prevé la ley de la Iglesia, como prevé el catecismo, como prevé, interroga no al penitente porque tiene la obligación de hacerlo si es necesario, y le pregunta un par de cosas, causa trauma. Que él, este padre Pasolini, se preocupe entonces, renuncia al nombramiento de predicador de la Casa Pontificia porque es oficial, de ahora en adelante, que tenemos un predicador traumatizado. Simplemente porque da la idea, obviamente, de una hetaira desastrosa. Queridos hijos, es una auténtica catástrofe de conciencias, porque allí escuchándolo hay jóvenes que cometen el pecado de la carne, la masturbación o incluso algo peor, que a veces les apetece mirar revistas pornográficas. ¿Qué mensaje transmite? Que el sacerdote no deba decírselo a la joven que está pecando, como hacía Don Bosco. Era un terrorista. ¿Por qué Don Bosco continuamente invitaba a sus jóvenes, todos varones,
Nunca abrió al universo femenino Don Bosco. Invitaba a los jóvenes de su oratorio a cuidarse de los pecados de la carne. ¿Pero por qué? Porque está claro cómo podrá, dice el Salmo, mantener un joven puro su camino. Porque late la carne, el trauma. Le Sauterfsard, Ignadre Pasolini, oficialmente anunciado, ya que vio un periódico donde había mujeres apoyadas en los coches, y el sacerdote le preguntó, evidentemente se dio cuenta de esto. Así que el cura quiso destacar, evidentemente lo habrá visto, evidentemente quería que el joven muchacho no cometiera un acto de sacrilegio, porque les recuerdo que si no se confiesa un pecado por vergüenza o por otra cosa, es mejor no confesarse. San Alfonso y otros moralistas dicen que hay almas en el infierno por esconder pecados en la confesión. Así que evidentemente este juez quizás también estaba movido por una buena iniciativa cuando dijo, has leído periódicos malos, y él se ríe, porque ya no es como dice su mentor, el Papa Francisco, los pecadillos de la carne. La beata Jacinta Marto de Fátima decía que la mayoría de las almas en el infierno iban por los pecados de la carne, y no los pecadillos de la carne. Estos mandamientos no son absolutos, basta con encontrar a Jesucristo. Es Lutero. Peca. Peca más fuerte, o viceversa, peca con valentía, cree con más fuerza. Basta creer en Cristo, ¿qué más? Pues, porque el hombre es corrupto, así que no hay necesidad de traumatizarse. No sé si se han dado cuenta, espero que se haya explicado bien. Pasemos al minuto octavo de la oración. Qué sé yo, cualquier cosa grande, difícil de mantener día a día, o hay una convicción profunda, o te cuesta. Vale, entienden que el Espíritu Santo del que hablamos, este fuego que incendia el mundo, es esencial. Y Dios un día lo bajó del cielo. Ahora, ¿qué pasó cuando bajó ese fuego del cielo? Nosotros hoy visto tanto hacer las transformaciones de género, tema clave actual, hasta en los juegos. Lo plantea Michener. Miren qué astuto es este hombre, diría que diabólico. Usa, lo veremos también en el minuto 29:30, la palabra allí la usa justo a mitad del recorrido, transición de género. ¿Saben qué? Lo siento por la gente que no lo sabe. La transición de género es que yo nací hombre, con pene, pero quiero convertirme en mujer. Así que es transición de género. Dios permite esto. La teología moral cristiana consiente esto. En la tradición no, porque te ha sido asignado esto. La transición de género de Vladimir Luxuria, ya ven, es toda una farsa y ella se presenta como abanderada, paladina. Eso es la transición de género y debe ser reconocida por ley. Se necesitan garantías, por ejemplo, en los baños. Hay que poner un símbolo para hombre, otro para mujer y luego algo más para que se entienda. Porque no recuerdo dónde, creo que en Puglia, en un baño público, un transexual se quejó porque tenía que ir a orinar. Y disculpen si hablo así, pero es que, para entender, supongo que tenía, porque yo nunca he entendido cómo están puestos, pero mejor para mí no quiero saberlo. Supongo que tenía el pito, pero quería ir al baño de mujeres y allí no hay baño trans. Así que alguna mujer, luego conmocionada por esto que estaba en el baño, se quejó y le dijo, ¿por qué no vas al baño de hombres? Y él la denunció por, como se dice, ultraje a la transición de género. Y el padre Pasolini está con el Evangelio Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo. Lo hace de manera sutil, incluso aprobándolo. ¿Han oído hablar de transición de género? Solicito a la realización que repita desde el minuto 8 y lo continuamos hasta que yo diga que lo detenga. Y así ven que a través del Evangelio, que no tiene nada que ver, lo que dice que el siervo y el centurión se entendían, está hablando a los jóvenes de transición de género. Seguir adelante día tras día, o hay una convicción profunda, o te cuesta. Vale, entienden que el Espíritu Santo del que hablamos, este fuego mundial, es esencial. Y entonces Dios lo bajó del cielo.
Ahora, ¿qué pasó cuando bajó ese fuego del cielo? Hoy hablamos mucho de transformaciones de género. Es un gran tema actual hasta en Olimpiadas. Tras las Olimpiadas ya sabemos de la intersexualidad, ¿no? Antes no lo sabíamos, ahora todos tenemos esta nueva característica en nuestro currículum. Sabemos también que esto existe en la naturaleza. Aquí ahora estamos hablando mucho de... Avete sentito? ¿Lo han oído? Se non vi scandalizzate andate Si no via se da qui. escandalizáis, Avete ellos del sentito? Girigo. Infatti, ¿Han oído hablar del Francescano, fraile il franciscano que Bergoglio, Bergoglio, el capo jefe del dell'ufficina taller di de Satana, Satanás, promuove promueve a a prefetto, a predicador predicador de della la Casa casa Pontificia? pontificia? Cosa sta ¿Han dicendo oído ai lo que les giovani? está diciendo a los Quello che jóvenes? è Que lo que es transición de decisione di género, cambiare di decisión de genere, quindi cambiar la de della género, o gender, sea, la teoría è de ad género, accettare. es para Ti pare a aceptar. te che ¿Te Papa parece a ti Francesco que el non Papa promuove uno Francisco che no sa promueve a proporre alguien que sabe la teoria proponer? gender, Y la la teoría transizione de di género, la genere, transición de in género de una maniera manera così tan elegante, elegante, tan così evangelica, evangélica, ti pare ¿te che non lo parece que no lo promuove? Ma lo promueve? dice Satana. ¿Quién lo dijo? Satana li fa Satán. incoraggiare i suoi. E tu Satanás une a evidentemente los quelli che non sono suyos suoi. y separa Sta al facendo resto. bene la sua Está haciendo bien operazione, su perché con trabajo, questa che preghiamo pero 1500 cuidado, porque con persone, esta oración può de darsi 1500 che non è personas detta puede l'ultima que no se parola. haya dicho la Unisce, última palabra. compatta Une la y compacta la sinagoga che lui sinagoga que guida él guía Satana e ci divide Satanás tra di y noi. nos divide Perché per entre me che padre nosotros. Cornel sia Porque para ormai mí ridotto al y los sodalizio e a sacerdotes noi del predica il sodalicio, sodalizio in particolare, dice especialmente don confessatelo Enrico y ragazzi, voi yo, fratelli del que sodalizio, non è entendemos dico la il situación del sottoscritto che padre sappiamo che Cornet, cosa significhi, non reducido ci al è estado dato laical, possibilità da lui, da no padre se nos Cornet, permite di contactarlo poterlo ni mostrarle contattare, di potergli apoyo esprimere si los demás solidarietà. hermanos Questo lo veramente è una permiten. vittoria del Es diavolo dal victoria punto di del vista, chiusa diablo, sin parentesi. duda. Quindi come vedete lui dice le Así Olimpiadi que in él un modo menciona quasi las da far credere che non Olimpiadas, è una cosa casi buona, ma insinuando que finisce no es col bueno, concludere pero concluye dicendo che diciendo questa que è la natura che es la prevede quello. naturaleza quien lo Ma in che prevé. senso la natura prevede Pero ¿cómo quello? prevé eso la Perché quando ero naturaleza? piccolo, Porque e cuando io era sono stato, pequeño y yo guardate, estuve, con miren, la con la tesi della tesis de cicoria Sionsi fino hasta la all'adolescenza. adolescencia, no Non sé so si se tiene attorno a razón o ragione, no, se in si en famiglia è stato familia fue buono o bueno o meno, no, ma io fino alla pero tarda yo hasta la adolescenza adolescencia sono tardía cresciuto senza crecí capirci sin entender molto. Va mucho. bene? Il candore ¿De è proprio acuerdo? quello La da inocencia bambino la misma que neonato. la de un recién E nacido. allora però mi veniva Y spiegato entonces me lo come explicaban mio con papà era mio papà mi poi padre che era era, di un'altra mi padre que era epoca, de otra come penso época, molti como papà, creo e que queste muchos due cose che poi padres, commuovono, y no? eso Mio quizás es lo papà que non conmueve, avrebbe ¿no? mai Mi trattato padre questi nunca argomenti, habría mai una tratado sola estos temas, sillaba. ni una Eravamo sola tutti e quattro sílaba. figli maschi, ma mai, Éramos cuatro mai hijos si sarebbe varones, pero permesso di nunca se parlare habría così. permitido Ogni hablar tanto así. facevo qualche De vez en battutina cuando da yo buon hacía alguna palermitano, broma, col como buen affetto, ma palermitano con bigote, insomma. pero en fin. Quindi io ho saputo, se non prendo Así que errore, che si supe, si no nasce me col equivoco, pisellino o que il se fioretto, è nace con proprio el così che è stato pito o la insegnato. florecita, Mi así me lo pare che enseñaron. non si nasca in altro modo. Me Ci parece que sono no se nace de otra manera. periodicamente succede Hay periódicamente come dire, suceden, digamos, delle nacimientos en nascite los in que estos cui questi problemi problemas, qui, por per ejemplo, más esempio, florecitas o qué sé il yo, una fiorellino, che ne florecita so io, cerrada, fiorellino pito por chiuso, defecto, pisellino pero digo deforme, però dico sustancialmente con sostanzialmente nella normalidad. norma Dio ha Dio previsto ha che si nasca previsto col que se pisellino o nazca col con el fiorellino, se pito o non la prendo errore. florecita. Che cosa vuole insinuare Si el padre error, ¿qué Pasolini? quiere Che la insinuar el padre Pasolini? legittima, perché Que es la legítimo natura porque la prevede naturaleza non prevé tanto no tanto che, que, non no tanto que tanto es el che error en la l'errore o la naturaleza, no natura significa la significa justificación la del error mismo. giustificazione dell'errore Ven lo que ha stesso. Però vedete sucedido, cosa è no había successo, non más c'era più campo, espacio. speriamo che si Esperemos possa que se perseverare. A me pueda. sembra che io A non mí me stia parece que no mancando di estoy rispetto faltando al verso il mondo respeto al gay, mundo gay, perché sia porque hay que precisata la precisar la cosa. Si può cosa. ascoltare la Se puntata puede del fatto escuchar la medico, quello misión. di nascere con un certo Es un tipo di hecho organi. médico el nacer Ecco, con io cierto mi tipo de riferisco alla órganos. transizione di genere Yo me che il refiero a padre la Pasolini, transición de género que el come padre dire, Pasolini promuove e promueve y consolida, che se patrocina. guardate Si come miran purtroppo cómo, por veramente desgracia, inspiegabilmente Dio inexplicablemente dio la insegna. Comunque, señal, de proviamo a todos finire. modos. Andiamo adesso al minuto Intentemos 25 terminar. Vamos ahora al di minuto questa 25 de esta orribile horrible pontificia. reflexión que le Perché habrá questa è la valido el falsa ascenso a predicador de promozione la Casa Pontificia. predicatore della Casa Porque esto es lo Pontificia, que la perché questo è cultura quello che woke y la la cultura Agenda woke, 2030 quieren en la aggettivo Iglesia de inglese Roma, que nella el Chiesa padre di Roma, Faré che tiene el padre Faré coraje ha de il seguir coraggio di llamando continuare a Iglesia chiamare Chiesa Católica, la Cattolica verdadera per Cristo. Iglesia. Prego. Por favor. Y allí los discípulos se quedaron en cortocircuito. Porque de repente comprendieron que todos sus objetivos eran falsos, que estaban viviendo para fantasmas, persiguiendo ídolos vanos, inútiles. No estaba ahí.
La felicidad estaba en la dirección que Jesús indicaba, en dar la vida a los demás, en la fraternidad, en el amor, en la amistad, en cosas mucho más humildes, más sencillas. Cuando los discípulos empezaron a comprender esto, sin embargo, sucedió algo. Al principio se encerraron en sí mismos. ¿Veis a Pedro? Después de la resurrección de Jesús, él que lo había traicionado 3 veces, es decir, lo había negado. Pedro, con la moral por los suelos, o sea, con la cara pegada al suelo. De hecho, al resucitar Jesús, hay una bella escena donde desayuna con él junto al lago de Galilea. ¿Os acordáis? El pescado a la brasa está desayunando, le dice Simón. Pero tú me quieres más que a los demás. Se lo pregunta 3 veces. Y a la tercera vez, Pedro entiende que Dios lo está reconciliando consigo mismo. Le dice, Pietro, así me ves. ¿Cómo eras? No debías ser más de lo que eras. Y entonces allí finalmente Pedro empieza a comprender que para que descienda el fuego sobre nosotros, ¿han oído? Mientras tanto, aquí no se trata, lo reitero una vez más, de ir contra los derechos que las realidades gay, trans obtengono. Se trata de decir que en la iglesia, la de Jesucristo, esto nunca podrá ser aprobado. Lo digo, presto al sacrificio, no podrá jamás ser aprobado por el Evangelio. Este punto, sin embargo, para aprobarlo, el padre Pasolini es bastante hábil al decir que Jesús le dice a Pedro, no se entiende qué evangelio cita este padre Pasolini. Ya no hay solo uno, y el padre Faré no se da cuenta de que la iglesia predica otro evangelio. ¿Quién sabe si con esto el padre Faré se dará cuenta de que realmente no puede ser la iglesia de Jesucristo? No sé qué evangelio cita Pasolini, donde Jesús pregunta a Pedro en el Tiberíades, ¿me amas? Es cierto. Y él responde, moriré como tú. ¿Captas? O sea, esto es el útero. Ya no existe el tema de la conversión, que es la inmensa fatiga de morir a uno mismo, de luchar, como dice Pablo, con el pecado que hay en nosotros, de morir para resucitar, para dejar, como diría Teresa de Ávila, que la oruga se convierta en mariposa. No, este es el anuncio de Satanás. Quédate como estás, como Bergoglio le dice a Luxuria. Quédate donde estás, sigue por tu camino. De hecho, la prostituta que viene de la adúltera, que debería ser apedreada, no es apedreada porque Jesús la perdona. Y hacen creer Pasolini y todos esos que Jesús la dejó como estaba, pero en realidad Jesús dice, no peques más. Está escrito en el Evangelio, el de la verdadera iglesia, está escrito que Jesús le dice, no peques más, pero eso ha desaparecido. Padre Pasolini dice, sin citar Evangelio, que Jesús le dijo a Pedro, como luterano repentino, eres pecador, ¿qué hacerle? Quédate como eres, te amo igual, ese es el principio luterano. Ciertamente Dios nos ama, pero quiere que nos convirtamos. Ciertamente Dios nos justifica en Jesucristo, pero quiere que aceptemos esta justificación, que evitemos el pecado que llama a nuestra puerta, que lo combatamos todos y experimentemos. No es que nos hagamos la experiencia. Lástima que llame a nuestra puerta, pero para el padre Pasolini esto no es un problema. Pietro, quédate donde estás. Quédate donde estás. Y esto ni siquiera es cierto, porque Pietro luego se dejó transformar en Pentecostés. Ya no era el Pietro de la pasión que renegaba de Jesús. Pero bueno, tú me has renegado. Yo te quiero así que te niegues a ti mismo, que te masturbes y mires películas pornográficas. Y este es el mensaje que está lanzando diabólicamente el padre Pasolini a esos pobres, desgraciados jóvenes allí, entre aquellos que me sentía decir, pero entonces yo me hacía un trauma, porque se convierte en un trauma para el padre Pasolini, porque el cura me decía que es pecado y que si yo no lo venzo el Señor no me puede acoger. Pero en cambio, el padre Pasolini me está diciendo que exactamente, precisamente por eso el Señor me acoge. Entonces, me imagino luego qué cosas devastadoras hacen estos en el confesionario, porque me imagino el día que dice el padre, porque la palabra, por ejemplo, masturbación, turbación, ora, de todos modos, se oye decir al cura, pero no te preocupes, Jesús te acepta como eres.
La próxima vez que el diablo lo tiente por la noche a abrir el canal pornográfico, no lo piensa dos veces, porque de todas formas Jesús le dice que lo acepta. El que tiene amante, entiendo al desgraciado, al bribón, al marido que finge que todo va bien y luego dice que se va de viaje, pierde y se escapa a un hotel con su amante para pasar una mañana, digamos, de pecado, de perversión, y luego se arrepiente, quizás en algún momento porque Dios no deja de iluminarlo. Son temas que nunca imaginé pensar y quizás vaya a confesarse. No me gustaría encontrarme con uno de esos Bersaglieri Bergogliani porque me diría lo que el padre Pasolini nuevo, predicador papal que Bergoglio apoya, les dijo a jóvenes. O sea, Pedro, te acepto tal cual, no sé de dónde lo sacó. El cura le dirá, no te preocupes, él quita el tormento que Dios da, como a San Agustín y a los santos de las... El sufrimiento de la lucha interior se lo quita, se lo elimina diciendo que es un trauma. Quita el camino, vive libre, Dios te ama, no te preocupes. Pero si el sacerdote, como hacía el Padre Pío, lo castiga espiritualmente, ese lo pensará 7 veces antes de volver a hacerlo. Pero si el cura bergogliano pasoliniano le dice, no te preocupes, Dios te ama igual, la vida como venga, evidentemente todo irá bien. Habla de transición general en el minuto 29. Escuchémoslo como hijos y como hermanos, porque esta es la gran transición de género que el Espíritu nos hace hacer. Nos hace convertirnos en hijos, o sea, personas amadas por Dios, ¿comprendido? Nosotros, de pecadores, nos convertimos en hijos de Dios. Y el padre Pasolini llama a este pasaje teológico tan elevado porque hay una transición de género, que es el tema dominante del mundo LGBT. Mira por dónde. ¿Entiendes el poder Sachru? Que no incluye, porque quiero precisarlo, i fratelli amati gay e le nostre amate sorelle lesbiche, que no se conforman. A este poderoso grupo de presión, del que se distancian y sufren al ver que al final se está convirtiendo en un club de privilegiados. Miren en el campo, y siempre sucede así, muchos del pueblo que son gays no quieren esto, no lo quieren, no quieren estas garantías. Quieren vivir su diversidad sin protagonismo. Conozco a algunos, hay algunos incluso entre los pocos que quedan. Quieren vivir su existencia gay, su existencia lésbica, sin estos protagonistas sociales y públicos. Mientras tanto, el lobby gay trabaja incansablemente y hay patrocinio de estas figuras que dicen o no dicen la transición de género. Esa de hijos pecadores a hijos amados, la transición de género, ¿entiendes? Lo llaman cambio de género. Bueno, este padre Pasolini, en cualquier caso, no era nuevo en las noticias, porque Dominutela tuvo el mérito de encontrarlo antes de tiempo, porque ya les hablé de él, si recuerdan. El año pasado, algún tiempo antes de que Bergoglio lo nombrara nuevo predicador, el venerado predicador de los cardenales, esos cardenales de los que se espera, quién sabe cuándo y cómo, que hagan algo desde el punto de vista canónico. Buf, estamos en lo grotesco. Miren, con esta última versión de Outing, en mi opinión, estamos en lo grotesco. Pero quería mostrarles ese pasaje donde en tiempos insospechados, el padre Pasolini intentaba aclararse, atestiguarse a sí mismo dentro de este mundo diabólico de la falsa iglesia bergogliana, hablando del centurión y de su siervo a quienes Jesús cura, y diciendo lo que, inverosímilmente, ahora se ven obligados a escuchar. Nacionalista un elf of race, themes Frankfurt Atecos. Che non funziona più, la butti e ne compri un'altra. En cambio, un centurión que moviliza todas sus amistades para curar a este sirviente enciende una pregunta. ¿Pero por qué era tan querido? ¿Trabajaba bien? Quizá trabajaba más, podríamos pensarlo. O quizás, como dicen, había algo entre ellos. No es inapropiado pensarlo, pero piensen un poco. Si fuera así, ¿a quién hizo Jesús el mayor elogio? ¿Oyeron? O quizás, como dicen algunos, porque soy astuto, algunos se entiende quiénes son esos algunos. Es precisamente él, uno de los que lo dicen.
pero no se expone porque debe hacer carrera. No puede decirlo claramente, porque quién sabe desde cuánto tiempo Bergoglio y los masones vaticanos no lo vigilaban. Como dicen algunos, podría haber una relación. Y añade, esto no es inconveniente pensar. No es inconveniente. No es inconveniente el pecado. El pecado ya no es inconveniente. Hijos queridos, hoy es un día. Hoy no podré rezar el rosario a las 6:30. Hoy tengo cosas que atender, ni se imaginan de qué tipo. De todas formas, les cuento un poco. Me tengo que defender, incluso ante los tribunales. No digo más. ¿Entendido? Sí, non Deini. Que en medio de todo este lío, además esta tarde, donde debo defenderme, defiendan a los tribunales de acusaciones infamantes, no añado más. Recen por mí. Entonces no podré tomar los rosarios por este lío. Hay quien me difama. Así está la cosa. Ha salido a la luz otro pequeño resto nuevo, aparentemente dirigido por padre, que celebra misa en secreto con los miembros del club. Celebra misa en secreto para los del club, y un Don Cornet que queda reducido al estado legal. Don Enrico Bernasconi y yo sabemos lo que se siente. Recuerdan que el pasado mes de mayo, en cuanto supe la noticia, lo dejé todo y fui a Puglia a reunirme con Don Enrico para expresarle mi solidaridad y la de su diócesis, porque nadie debe sentirse solo. Y en medio de todo esto, la falsa iglesia avanza, porque las etapas por este lado están divididas. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo logra convencer después, excepto Dominutela, ser la guía del pequeño resto, él siendo el gran prelado? Él es un gurú fanático, maleducado, es uno que quiere ganar en todo, que siempre quiere tener la razón. Quien ofende al padre Faré, ofende a Cornet, ofende al doctor Sionsi. Debemos seguir la línea canónica, debemos esperar a los cardenales, debemos esperar a que los cardenales salven la iglesia. Minutella en el camino profético se ha hecho su propia iglesia. Bien, bravo, bravo, felicitaciones. Todos ustedes, mucho peor, y Dios los juzgará, vergoñanos, porque le están dando a los vergoñanos una mala imagen de lo que fue el mundo de la resistencia con los vergoñanos. Pero esto no termina aquí, porque yo no me rindo y sigo adelante. Aunque quedemos pocos, ya veremos. Porque pocos no somos hasta la respuesta después del destape de Faré. Y porque ni siquiera he entendido si hay algún aliado. Estas cosas no se entienden. Si el padre Cornet es quizás aliado del padre Faré, no se entiende, quizás hay también otros sacerdotes, no lo sé. Pero a mí me parece que la respuesta de la gente, gracias a Dios, en los encuentros que hemos hecho, hay y seguiremos así. Contestemos la primera llamada, ¿sí? Así que les recuerdo esta noche a las 9, no se pierdan la catequesis. Ahora apunten la publicación, compartan el capítulo 4 del Apocalipsis, la solemne misión del Padre.